El síndrome de Burnout es un trastorno emocional y psicológico que afecta a muchos trabajadores que viven en un estado de estrés y ansiedad. Soy Luis Fernando Rincón y en compañía de Diego Alejandro Forero, Jadid Gómez Lozano y Daisy Tatiana Pineda, hablaremos hoy del síndrome de Burnout, un factor en el área de la salud. Inicialmente, hablaremos que en el desempeño de la labor de profesionales de la salud comprometidos con el cuidado holístico y brindar respuesta a las complicaciones patológicas de sus pacientes, se determinó que el agotamiento laboral o el síndrome de burnout hace referencia al enfoque de una respuesta emocional de los trabajadores afectados, destacando síntomas de despersonalización, cansancio emocional y falta de realización como individuo de una sociedad. Asimismo, como pregunta, podemos ver cuáles son los factores y dimensiones que afectan al personal de la salud para que desarrolle el síndrome de burnout. Desde el objetivo general, analizar la dimensión o el factor por el cual el síndrome de burnout ha afectado al personal de la salud. Desde los objetivos específicos. 1. Identificar las características, los signos y síntomas presentados en el síndrome de burnout. 2. Describir los factores de riesgo asociados al síndrome de burnout en el personal de la salud. 3. Destacar las características del contexto que contribuyó en la aparición del síndrome de burnout en el personal salud. Teniendo en cuenta lo anterior, los profesionales de la salud, tanto enfermeras como médicos, están comprometidos en el cuidado holístico y a brindar respuestas a las complicaciones médicas de todos sus pacientes, lo que provoca estrés crónico dentro del contexto laboral que genera un progresivo agotamiento físico y mental. Ante los altos niveles de exigencia de la vida en estos tiempos de incertidumbre, las condiciones del personal de salud, enfermeras y médicos, no solo se centran en el ámbito clínico, también se vio involucrar en el hogar y las relaciones sociales, que se vieron afectadas por una condición que limitó los objetivos, proyectos y sus motivaciones personales. Estas ocasionadas por la carga laboral que llega a ser debilitante y a lo cual a lo largo plazo y un paso de un agotamiento emocional que conoceremos como síndrome de burnout. Según Malas y Jackson, se refieren que el síndrome de burnout está focalizado en las respuestas emocionales de los trabajadores afectados, destacando la presencia de síntomas de despersonalización, cansancio emocional y falta de realización personal. La falta de realización personal estaría presente en trabajadores profesionalmente descontentos, desmotivados e insatisfechos, como resultado de una autoevaluación negativa de sus propios logros o insatisfacciones en lo relativo a la esfera laboral. La despersonalización lleva consigo cierto distanciamiento emocional hacia los destinatarios del servicio mediante la adopción de conductas impersonales, insensibles o endurecidas y hace referencia al contexto interpersonal del trabajador. El síndrome del profesional quemado pasa a definirse como una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y relacional en el trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas como agotamiento, cinismo e ineficacia profesional. El agotamiento es la sensación de no poder dar más de sí a nivel emocional como consecuencia de una exposición prolongada a las exigencias laborales. El cinismo se refiere a la falta de interés y a la pérdida de significado, así como a la indiferencia y el distanciamiento hacia el trabajo. La ineficacia sería la percepción de no hacer adecuadamente las tareas y la sensación de ser incompetente en el puesto asignado. En cuanto a la sintomatología asociada al síndrome de burnout, tenemos las físicas y las emocionales. En cuanto a las físicas, tenemos cefaleas, insomnio, algias osteomusculares, alteraciones gastrointestinales, alteraciones cardíacas, fatiga crónica y psíquicas. En cuanto a las emocionales, tenemos distanciamiento afectivo, actitud cínica y apática, indefensión,
paciencia, irritabilidad, desorientación, depresión y problemas de comunicación. Como signos de alerta tenemos aumento de compromiso para obtener las metas, exhaustividad, disminución del compromiso con los pacientes, reacciones emocionales de culpabilidad con depresión y agresión, disminución del empeño cognitivo, alteración de la vida emocional, social e intelectual, reacciones psicosomáticas y desesperación. Es desde aquí que el marco legal nos hace referencia del síndrome de Burnout bajo la Ley 1616 de 2013, la cual proclama la promoción en la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral y el monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosociales. Asimismo, la Resolución 2646 de 2008 establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente, factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. En cuanto a la metodología, se realiza una investigación de la literatura desde la enfermería basada en la evidencia, a partir de un método reflexivo mediante las características que se observan por el contexto por el cual el síndrome de Burnout se ve afectado al personal de la salud en países como en América Latina y en Europa. La búsqueda se realizó en septiembre del 2020. Esta búsqueda se realizó desde las bases de datos online de Oxford University Press, Scopus, Science Direct y Clinical Key. Los descriptores para esta búsqueda fueron burnout, enfermería, agotamiento laboral, salud laboral, agotamiento profesional y agotamiento psicológico. Para la obtención de los artículos se tuvo en cuenta que fueran los artículos en español, inglés y portugués, publicaciones de los últimos 6 años con un periodo comprendido entre 2015 y 2020, además de tener en cuenta ya los descriptores de búsqueda ya mencionados. Ya como resultado, decimos que el síndrome de Burnout es una de las principales problemáticas por las cuales el personal de salud representa un alto nivel de deserción, abandono e incapacidad laboral, y que según Grisale Muñoz, Osorio y Robles, constituyen un problema emergente dado a los altos niveles de exigencia física y mental que implican el desarrollo de la profesión. El día a día tiene existencias de varios contextos psicosociales que potencializan la condición del síndrome. Esta está presente en todos los trabajadores de la salud. Existen asociaciones significativas con el puesto de trabajo, con diferencia en la cifra de agotamiento emocionales, despersonalización afectiva y reducción de la realización de la persona. Acá encontramos una tabla de jerarquización de la evidencia donde encontramos que el ensayo controlado aleatorio encontramos 2 muestras y en estudios transversales encontramos un total de 74. En cuanto a la distribución, esta situación representa un gran interés, ya que cabe destacar que la repercusión que tiene en la calidad de vida de los sujetos de intervención se han presentado grandes niveles de despersonalización y cambios en el humor. Y asimismo, se encuentra en esta dentro de un proceso comportamental y actitudinal dentro de su área de trabajo, limitando la efectividad de las intervenciones. Uno de los factores más representativos en el estrés laboral en el personal de la salud es la carga de tareas administrativas y ocupacionales asociadas a la profesión, y se ve altamente influenciado debido a que las labores dentro de los turnos asistenciales conllevan una gran demanda física, emocional y mental con respecto a las actividades
Desde la intervención por parte de la enfermería basada en la evidencia y los hallazgos literarios de investigaciones primarias enfocadas en el síndrome de Burnout o de agotamiento en el personal de la salud, se puede determinar que muchos de los profesionales desarrollan de manera sintomática o asintomática condiciones fisiopatológicas de manera repentina, que solo son evidenciadas cuando el personal comienza a presentar riesgos psicosociales y entre los cuales el de mayor relevancia es la despersonalización como profesional, siendo el entorno del paciente el más afectado. Por ende, muchas de las intervenciones realizadas en cada uno de estos profesionales buscaba evidenciar una dimensión de bienestar a pesar de las condiciones laborales que los afectaban y poder contemplar estudios previos rastreando los resultados y discusiones de investigaciones primarias. Los instrumentos de valoración metodológica, CASPE y la tabla de jerarquización de la evidencia como soporte de un método investigativo que nos permitan definir o ampliar el concepto en busca de una futura respuesta que fundamenta la realidad de un riesgo psicosocial. Gracias.